Después de un hermoso reencuentro familiar, nos vamos llenos de felicidad de la Chura Tarija, habiendo cumplido la meta de llegar al departamento más al sur de nuestro país. Lamentablemente no pudimos filmar muchas de nuestras convivencias porque nuestros equipos no tenían la batería cargada, pero los momentos que vivimos en familia los llevaremos siempre en nuestros corazones, como las deliciosas tucumanas que preparó tía Leni, el asado de manos del primo Horacio, el pollo al horno que cocinó Gaby y que disfrutó mucho nuestro sobrino Santi, y todos saben que los niños siempre dicen la verdad. Bien hecho, Gaby. y sobre todo cuando llegó nuestro tío Esteban del trabajo, con su gran amor de padre que siempre logra reunir a la familia alrededor de unos mates, panes de laja y queso para conversar de todo y de nada. Mientras toda la familia comparte sus experiencias, somos Rubén y Gaby y te invitamos a que disfrutes de un nuevo video. La represa de allá abajo. ¡La represa! ¿Se ve o no? ¡Sí! En nuestro camino de retorno a casa nos encontramos con la vista de un hermoso cóndor andino, que es una de las aves rapaces más grandes y emblemáticas de América del Sur, que tiene su hogar a lo largo de la cordillera de los Andes y en este caso la Reserva Biológica Cordillera de Sama, que se encuentra en dirección a la Ruta Nacional 1 que une los departamentos de Tarija y Potosí. Lamentablemente, esta especie se encuentra en peligro de extinción debido a las malas prácticas humanas y la invasión de otros animales en su entorno natural que afectan su desarrollo. ¡Túnel! ¡Falda de la Queñoa! Todo viaje tiene un principio y un final, y retornar a casa es parte del viaje. Aquí todos tenemos sentimientos encontrados. Por un lado, la felicidad de cumplir una meta de vida y volver a casa, y por el otro, el anhelo de continuar ruta hasta el fin del mundo. Pero todo tiene su tiempo, así que iniciamos la ruta de retorno a casa, donde partimos de Tarija con dirección a la localidad de Belén, que es un poblado que divide el camino en dos direcciones, una hacia Potosí y la otra a la capital Sucre. Belén se encuentra a 290 kilómetros de distancia de Tarija, y en todo el trayecto recordaríamos fugazmente las experiencias tan lindas que vivimos, y si algo hemos aprendido, que ningún viaje es igual, todos son especiales.
Villavesia conocimos a la familia Acuña, con quienes compartimos una linda tarde en las Pozas de Villavesia, donde nos invitaron a conocer su restaurante Copacabana que se encuentra en la localidad de Camargo. Así que aprovechamos para hacer una parada y disfrutar de un delicioso almuerzo para continuar ruta hacia Belén. Si no viste este video, te dejamos el enlace en la parte superior derecha de tu pantalla para que lo veas después. Ya nomás a la vista lo veo. Ya. Se escuchó muy bien, señora ama de casa. A 13 bolivianos el bafle de huevo. 2 docenas y media, 30 huevos, hasta solo 13 bolivianos. Igualmente, cuando ¿Cuál gusten. es su nombre? ¿Perdón? Su nombre. Johnny Acuña. Johnny Acuña, familia Acuña entonces. Sí, familia. Nos va a despedir de su esposa, cocina rico. Gracias, A los gracias. chicos igual, un gusto volver a Ya, saber. muy Que le amable. vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Señor ¿Ya? Johnny me dijo, ¿no? Sí, Johnny. Chao, chao. Mamitos, saludos a tu mamá, a tus hermanitos. Chao. Ya voy a ver, hermano. Para todas las personas que creen que viajar en moto es una locura o que los hijos son un impedimento para viajar, la ruta nos dio una gran lección de vida al encontrarnos con una pareja que estaba de viaje con sus 2 hijos en bicicleta y ver la sonrisa de los niños y cómo disfrutaban su viaje alejados de todas las comodidades pero arropados por la aventura. Será sin duda algo que podrán contar a sus generaciones. La fórmula para cumplir nuestros sueños primero es quitarnos las excusas,
afrontar el miedo, planificar e ir por tus sueños. Después de una larga ruta llegamos a Belén, donde pasaremos la noche para continuar viaje al día siguiente rumbo a la capital de Bolivia, Sucre. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Recuerda suscribirte al canal, darle like y compartir los videos para generar más contenido. Nos vemos en el próximo video. Y no olvides, échale pimienta a tu vida.